Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Quise salvaguardar la despedida dentro de un abrazo, porque los abrazos son las máquinas indicadas para detener el tiempo, olvidar los pasos que compusieron el destino hacia el adiós. Pude descoser tu imagen en mis ojos, cada hueco con la ausencia de tus hilos, pero decidí mejor clavarte en mi niña, sumarte a la colección de amores que sanan con el tiempo. Hoy iniciamos de manera diferente este nuevo episodio de Perros Verdes Podcast. Iniciamos leyendo la carta 2 de Cartemas de Denise Español. Y se preguntarán por qué estamos iniciando de esta manera este programa el día de hoy. Alfonso, ¿les cuentas tú? Pues muy buenas tardes. Tenemos hoy una invitada de excepción, poeta, arquitecta, mujer de la vida. ¿Y qué podemos decir de Denise Español? Bueno, yo creo que lo mejor es que lo diga ella en sus propias palabras. Primero te damos la bienvenida, Denise. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Para nosotros es un lujo llenar esta cabina de sensibilidad, de poesía, de metáfora, de creatividad y dulzura. Así que muchísimas gracias. Cuéntanos cómo estás y háblale un poquito a nuestra audiencia desde tus propios lentes de quién es Denise Español. Bueno, primeramente, hola, muchísimas gracias por esta invitación, por tenerme aquí. Y bueno, vamos a ver. Pues yo soy Denise Español, soy arquitecta, poeta, madre, esposa y todas las cosas que pueda hacer, creo. Ayer estaba coincidencialmente hablando con un grupo de amigas sobre el libro Cartemas y hay una biografía en uno de mis libros que es la que me gusta presentar, que habla más de cuando nací, qué pensó mi mamá, cuántas libras pesé, porque a veces uno tiene tantas facetas que se olvida de la esencia personal, quién realmente eres. Y a veces eso es lo que debe primar en la biografía. Entonces, vamos a ver poco a poco qué sale. Bueno, pues iremos fluyendo sobre la marcha. Ya saben que nosotros acá en Perros Verdes vamos hurgando poco a poco para que ustedes puedan conectar con nuestros invitados. Y lo más importante, que se puedan llevar contenido de gran valor, contenido que les inspire. Denise, ¿sabes algo que siempre me ha llamado la atención? Y lo digo siempre porque cabe resaltar que tengo el honor de conocer a Denise desde hace muchísimos años. Justamente de eso hablábamos antes de salir al aire, de poder gozar de esta hermosa amistad que ha vivido diferentes estaciones y matices. Y aquí seguimos. Y me encantaría un poco que nos cuentes cómo Denise ha logrado integrar todo o casi todo lo que su ser le ha ido dictando. Porque está Denise la arquitecta, Denise la poeta, Denise la que de una manera u otra ha conectado también con lo que es la gestión cultural, haciéndolo con una gran excelencia. ¿Cómo tú has logrado fusionar todo eso? No es fácil, porque las distintas facetas que ocupo en la vida, pues, tienen que ver mucho con el aspecto de responsabilidad. Entonces, bueno, creo que asumiendo, a veces digo que ese es mi mayor defecto. A veces no quiero hacer las cosas, pero si las asumo, pues soy sumamente responsable y un poco estricta, luego que me comprometo. Entonces, tal vez en los inicios de mi faceta como escritora, todo empezó como un desahogo, un espacio personal para mí, pero luego cuando ya ese trabajo poético o de escritura en sí se va haciendo público, pues
también lo asumo como un compromiso. E igualmente me pasa lo mismo con la arquitectura, o sea, al principio todo arquitecto quiere desarrollar, quiere hacer un proyecto y quiere lucir su arte, que no es arte. Siempre he dicho que la arquitectura es un servicio y el arte lo ponemos después de la función. Pero ya que tienes el compromiso, tienes que hacerlo con excelencia. Entonces, al parecer, eso rige todo en mi vida. Con el tema de la gestión cultural, al principio, y tú lo sabes, estábamos un poco preocupadas porque en la zona había muy poco movimiento cultural. Claro que las cosas han ido cambiando, los años pasan, hemos ido creciendo, pero desde el principio lo que era Café de Artistas, de lo cual tú formas parte, que básicamente es un grupo multidisciplinario que trabaja las artes, teatro, escritura, poesía. Empezamos con esta idea de traer poesía y poetas nacionales a la zona para empezar a establecer ese carácter cultural en la zona, lo cual todavía mantengo, desarrollo y creo en ello, porque nuestra zona tiene mucho potencial, todos trabajamos mucho, pero sin cultura no existe la verdadera personalidad de quiénes somos, de nosotros que somos. Ahora mismo somos urbanizaciones, puede ser a nivel de escala, pero queremos ser un pueblo. ¿Cuáles son nuestras características? Y eso se va formando a través de la cultura. Denise, muy interesante esto que estás diciendo, porque como todos sabemos, Punta Cana se está creando. Y como tú bien dices, tiene que haber un sustrato cultural que al final arraigue a las personas que viven y que vivimos aquí, y viene pues todo dado a través de movimientos culturales, a través de actividades culturales, a través de programas culturales. ¿Cómo has visto tú, en el tiempo que llevas aquí en Punta Cana, la evolución de la cultura? ¿De dónde partimos? Yo creo que partimos de lo más bajo. ¿En dónde estamos y dónde crees tú, como profesional, como artista, que debería proyectarse Punta Cana a nivel cultural? Bueno, empezamos en pañales, porque obviamente todo bebé está, bueno, no vacío, sino lleno de expectativas, ¿verdad? A través de los años yo he visto un crecimiento, claro que falta, y hay un punto que quiero resaltar, es que la cultura lo es todo. No quiero dejar la cultura y esa palabra aquí como si fuera algo de élites. Obviamente la poesía es algo un poquito más rebuscado, pero yo me refiero a la cultura en general, no solamente a la cultura que se lee, que se estudia, sino a nivel general. Y sé y conozco obviamente que hay varios ayuntamientos en diferentes épocas gubernamentales, han hecho ciertos esfuerzos, se ha generado emprendimiento del Carnaval de Punta Cana, por ejemplo, también es algo que forma y que genera cultura. El hecho de que seamos un polo donde vienen muchos conciertos, artistas internacionales y locales, todo eso va trabajando la cultura general. Pero no debemos descuidar, claro, la lectura, el incentivo a la lectura, integrar todos los centros educativos, tanto públicos como privados, a todos estos eventos, que en realidad lo hacemos e intentamos. Creo que el futuro cultural de nuestra zona va en desarrollo y creo que vamos bien. Sí, realmente estoy de acuerdo contigo. De hecho, recuerdo cuando empezamos a hacer pininos en esto, cuando yo llegué a la zona no había cultura. No había como esa base de eventos culturales, de presentaciones teatrales. De hecho, las primeras presentaciones las hacíamos en parqueos, en algunas terrazas, en patios. Llegamos a hacer algunas presentaciones también, porque lo importante era eso. Y hay algo fundamental que me encanta que hayas hecho énfasis, y es que todo depende de la cultura, todo es cultura. Y
desmontar que cuando hablamos de cultura hablamos de élite. Porque como bien lo has dicho, la cultura es la columna vertebral de los pueblos, es lo que nos sostiene y lo que de hecho genera y proyecta nuestra identidad. Desde ahí parte todo y aquí pues seguimos trabajando con esto. Me llamó la atención algo, me voy a ir atrás, sobre la arquitectura, porque especificaste que la arquitectura a veces se entiende que es arte, pero es un servicio y luego se le pone el arte. Pero quizás ignorancia de mi parte, a veces siento que las buenas propuestas arquitectónicas demandan mucha creatividad para generar espacios funcionales, pero que también generen un bienestar con tan solo las personas estar, con verlos. De hecho, la forma en la que ahora mismo se construyen diferentes espacios, que ya no hablamos de la construcción típica de siempre, tú entenderás mejor que yo de eso. ¿Por qué enfatizas en que es un servicio y después es arte? Claro que en el momento que uno desarrolla un proyecto, ya siendo, una profesional del área, todo lo que uno plantea tiene ya intrínseco eso que viene siendo tu experiencia en cuanto a proporción, a bienestar, escala. Ya es muy difícil que un arquitecto que tenga muchos años en la práctica proponga algo que no sea funcional. Pero enfatizo en que la arquitectura es un servicio, porque la arquitectura no es un poema. Yo no voy a diseñar un edificio de 100 apartamentos porque me inspiré. Tengo un cliente que me hace una solicitud, que quiere desarrollar un proyecto y ese cliente tiene unas necesidades. Aunque ese cliente te pase una lista y sea yo la encargada de crear, yo me debo a ese cliente y yo soy la encargada de guiar a ese cliente para que el proyecto no sea cualquier cosa, sino que se pueda vender, si estamos hablando de desarrollo, si estamos hablando, por ejemplo, de una casa, un hogar, que puedas vivir y experimentar calidad espacial, sensaciones, tomar en cuenta la luz. Son muchos requerimientos que te trae el cliente sobre la mesa y tú como arquitecto con tus experiencias, entonces tú estás brindando el servicio y asegurando de que todas esas necesidades queden plasmadas y puedan ser construidas con calidad y con belleza. Pero si no tenemos el listado de funciones y necesidades, no podemos desarrollar el proyecto. Bueno, tomándolo así, tiene su punto y de hecho cabe destacar, a propósito de que ustedes saben que este programa llega a ustedes gracias a los desarrollos Mystic, que forman parte de las empresas que hacen posible que disfruten de cada episodio y de temas tan interesantes como estos. Denise precisamente es nuestra arquitecta, es la arquitecta de Mystic Way y de Mystic Bay también. Y ahí precisamente supiste conectar con eso que comentas, de las necesidades, de que el proyecto sea menos, sea vendible, tomar en cuenta los espacios, la iluminación. Entonces, ya sí comprendo, y ustedes también tomen nota, que la arquitectura, aunque sí requiere de mucha creatividad, primero está enfocada en suplir una necesidad. La verdad que Raquel, lo tienes clarísimo, lo has visto bien en la explicación de Denise, que a mí me parece muy, muy elocuente, porque es cierto, al final primero se cubre un servicio, pero luego entra esa parte de diseño y parte más artística. Yo me voy a centrar en la parte artística, no en la parte de Denise ahora poeta, porque a diferencia de los proyectos arquitectónicos en los que uno se tiene que sentar delante de la mesa de dibujo, ya no sé si es mesa de dibujo o ya es un ordenador y es todo mucho más técnico, pero Denise la poeta, ¿cuándo escribe? ¿Cuando le llega la musa o realmente se sienta delante del papel en blanco y se esfuerza en encontrar la creatividad? No. Bueno, cuando empecé a escribir poesía, era, como dije hace unos minutos, un espacio muy personal y, digamos, de desahogo.
Y todo ha ido evolucionando pues porque las cosas suceden. Yo digo que una cosa lleva a la otra. Siempre digo que no elegí escribir poesía, sino que la poesía me eligió a mí para comunicarme, para decir cosas, para contar historias. Y son esos poemas, pues, otra manera en las cuales expreso quién soy, lo que soy. Sin embargo, como tengo otro trabajo primario, que es el desarrollo de proyectos y la arquitectura, no tengo a la poesía establecida como una rutina. Ujú. Trato siempre de dejarla fluir. A veces también digo que no me pueden hacer encargos de poesía, no es lo mismo que la arquitectura. Si me encargan un poema, no sale con mi voz. Entonces hay temas que me impactan, que me hacen sentir que debo expresar algo, y entonces ahí es cuando viene ese proceso de la escritura, que no es algo que yo digo, escribiré de esto y me siento todas las mañanas a las 8 a escribir. No, sí trato de hacer una rutina de lectura, porque a través de la lectura uno se inspira y pues va desarrollando otras ideas o toma notas. Pero más que tener una rutina de escritura, pues siempre ahí estoy tratando de mantener mi rutina de lectura. Pues hablando sobre la lectura y sobre los poemas, generalmente la gente suele leer otro tipo de cosas que no poesía, ¿no? Pero quizá porque no se ha acostumbrado a leer poesía. Es decir, la gente lee novela, lee ensayo, lee biografías, pero no lee poemas. Pero sin embargo, sí que escuchan música. Y al final, o canciones. Y yo creo que las canciones son poemas con música. Depende. Bueno, depende, sí. Pero va sobre todo porque nos incide en la parte más de sensibilidad. Y yo reivindico la lectura de poesía porque creo que es la parte de la literatura que más toca a nuestro corazón y también más toca a nuestra cabeza. No sé, Denise, si estás de acuerdo conmigo en esta reflexión. Sí, claro. Estoy de acuerdo en que la poesía se lee poco. Pero mi razón es porque en la poesía trabaja el lenguaje y que es nuestra herramienta, ¿verdad? La palabra, desde un aspecto distinto. Es más fácil sentarte a leer un cuento que te está hablando y comunicando una idea en un lenguaje coloquial que sentarte a leer un poema que está utilizando el lenguaje de forma abstracta. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer conexión con el lenguaje abstracto. Sin embargo, ya la poesía ha evolucionado mucho. Hay muchos tipos de poesía. Hay algunos que usan un lenguaje muy místico, muy abstracto, tiene muchas figuras literarias, pero también hay otro tipo de poesía más actual, más cruda, más contemporánea, sin dejar de ser bella, que obviamente hay corrientes poéticas que no usan la belleza, pero yo dentro de mi escritura entiendo que sí. Más que bello, sensibilidad, pero digamos que es un tipo de belleza, creo. Pero eso es lo que pasa. Sencillamente el uso del lenguaje. Siempre digo que cada palabra es una casa. Entonces, cuando tú dices teléfono en un cuento, te estás refiriendo al teléfono, pero en un poema está un poco raro que use la palabra teléfono, pero cuando pones la palabra teléfono no estás sencillamente hablando del aparato, sino sugiriendo una llamada, una comunicación a distancia que tienes que rebuscar a ver qué te quiere decir el poeta. Entonces, por eso a veces es un poco más compleja la lectura de la poesía. Claro, no, ¿qué te quiere decir el poeta? Y sobre todo, a mí me ha pasado en numerosas ocasiones, lo que evoca en mí el poema
depende de la situación personal en la que me encuentre, que creo que es la riqueza de la poesía, ¿no? Que tú al final un poema tiene muchas facetas, muchas interpretaciones, no tanto interpretaciones, tiene distintos impactos en mí, dependiendo de en qué momento y en qué situación lo esté Claro que sí. De hecho, a propósito de que el tema es la poesía como abono para la mente, ¿por qué la poesía puede surgir o resultar ser un abono para la mente? Precisamente porque no es literal, porque viene cargado de metáforas, que de hecho a veces se mal llama poesía a lo que puede ser un panfleto emocional, a lo que puede ser una carta sensible, pero que igual se está comunicando de manera muy transparente y literal. Pero para que un poema sea poema, yo entiendo, Denise, y tú ya también podrás aportar, que uno de los primeros elementos es precisamente que carece de esa literalidad, que las cosas se dicen envueltas en ciertas metáforas, donde los sentimientos son muy subterráneos y ya cada cual los va a interpretar desde el ángulo que los esté leyendo o desde la realidad en la que se encuentra el lector en ese momento. Sí, es cierto y es así, pero creo que, como mencioné anteriormente, que ya la poesía, igual que todos tal vez los géneros literarios, va avanzando, va cambiando con los tiempos. Y ahora mismo, dentro de la juventud que está escribiendo, digamos, dominicana, o bueno, si alguien ha incursionado en lecturas de poesía de otros países, de poetas jóvenes, pues el idioma ya es un poco más concreto y la imagen literaria se trabaja a partir de realidades y no tanto de sugerencias. Es muy interesante y creo que, bueno, hablando de Cartemas, cuando hicimos Cartemas, el editor y yo teníamos dudas de que si eran poemas o eran minicuentos. Y quisimos ponerlo como poemas. Pero lo que pasó con Cartemas es que es un híbrido. Es una mezcla de géneros y son cartas escritas con una prosa poética. Sin embargo, como mi prosa poética es un poco más poética que prosa, pues encajan en lo que es la poesía. Pero en realidad hay cartas que son cartas o que son mini ensayos poéticos y son todo un híbrido. Pero dentro de esos textos puedes encontrar imágenes, puedes encontrar metáforas, puedes encontrar pues una diversidad de recursos literarios que surgen y nacen porque uno no escribe de que, ok, voy a hacer una metáfora, sino que tu lenguaje y tu forma de expresar pues va encontrando esos recursos. Eso es un punto importante porque te lo voy a preguntar antes de yo decirte lo que pienso. ¿Consideras tú que comunicar a través de la poesía es un don? Un don. Bueno, creo que tener a la poesía, como para mí la poesía es un ente que me eligió a mí, tener a la poesía ahí contigo quiere decir que tú como persona tienes el don de la poesía y de la palabra. Pero la poesía no necesariamente quiere comunicar, depende del escritor y de su propósito. Cuando escribes un poema para suplir esa necesidad de expresar algo, tal vez quieres comunicarte contigo. La poesía es un proceso muy íntimo. Ahora, esos poemas, esa colección de poemas que tiene como hilo conductor el tema que te está impactando en ese momento, resulta que comunican una idea y tú puedes limpiar esos poemas y trabajarlos más para que pues sí funcionen como una idea que se comunique, pues sí, pero hay poemas y hay poetas que escriben versos que, bueno, te comunican obviamente a nosotros que tenemos muchos años leyendo poesía, pero tal vez a alguien que esté acostumbrado
a leer prosa, no necesariamente se da el hecho de la comunicación. Claro, mira, en eso coincido contigo y también coincido, o sea, para mí la poesía es un don. Es un don porque es como un regalo que te permite expiar muchísimas veces. Para mí es como mi medio de expiación a través de la palabra. Es como ese desbordamiento, es este caos interno que tengo, porque muchas veces, no todos los casos son así, pero muchas veces esa urgencia de expresarnos a través de las metáforas, que tampoco las buscamos, simplemente salen como una manera de comprendernos a nosotros mismos en nuestro mundo emocional, es a través de la poesía. Entonces lo considero un don porque considero que es como cuando estamos en un espacio que muchas veces nos cuesta comprender y a través de las palabras podemos quizás digerirlo un poquito mejor. Pero no todas las personas tienen esa capacidad. Quizás tienen otros medios de sacar o de comunicar su mundo interior o de lograr, como se diría en psicología, una eutimia, que es como esa estabilidad que sientes después de que plasmas todo aquello en el papel. Puedo dar testimonio de ello. Y también me encantaría, Denise, que hables un poquito de cómo, si te ha tocado defender a Denise la poeta, y si en algún momento Denise la poeta se ha sentido dividida para tener que elegir entre Denise la madre, Denise la esposa y Denise la arquitecta, y cómo lo has manejado. Bueno, esa pregunta surge y surge y surge. Como ya dije que soy una persona muy responsable, asumo pues los compromisos a los cuales digo que sí. Y estoy trabajando en los límites también, porque casi siempre digo que sí. Estoy aprendiendo a decir que no. Me da mucho trabajo. Pero obviamente la poesía ahora mismo puede ser que esté tomando relevancia porque ya estoy en otra etapa de mi vida. Y estoy luchando por ella, sacándole su espacio, haciendo entender a los demás que es algo importante. También, por ejemplo, como mis hijos ya están en la universidad, entienden un poco lo que es la poesía, el valor, porque ¿para qué la poesía? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Verdad? Eso es algo que todo el mundo pregunta, pero es sencillamente quién soy. Y forma parte de todo lo que soy y de ese legado de la vida que voy dejando. Entonces ahora, por ejemplo, mi hijo tiene un profesor que es poeta en la universidad y todas las mañanas lee un poema antes de empezar las clases y ya él tuvo deseo de llevarle mi libro. Y el profesor leyó un poema. Entonces ellos van entendiendo para qué sirve. Para nada o para todo. Y creo que con la madurez y con el tiempo, pues mi familia y mi círculo va entendiendo que sí tiene importancia, que sí ocupa un lugar y es parte de quien soy. O sea, si me amas, me tienes que amar, poeta, porque lamentablemente no lo elegí. Eso sucede y está ahí. A nivel ya laboral y de trabajo es diferente porque yo segrego mucho esas partes de mi vida. No voy a estar hablándole a un cliente de que escribí un libro, porque ya lo trabajo un poco más formal, lo segrego definitivamente. Pero obviamente muchos clientes que me conocen de mucho tiempo y muchos años también celebran esa parte y la entienden como importante. Qué bueno, Denise. Y has hecho referencia ya varias veces durante la entrevista que la poesía te eligió a ti. ¿En qué momento de tu vida? Porque además, vemos perfectamente que es una persona con una sensibilidad artística muy importante. Hay dos facetas de tu vida, ¿no? La poesía, que dices que te eligió a ti, y la arquitectura, que también tiene una parte artística muy importante. ¿En qué momentos de tu vida tú eres consciente en qué momento justo supiste, fuiste consciente de que la poesía te eligió a ti? ¿Y cuándo tú elegiste la arquitectura? Ok. Yo estoy escribiendo versos desde muy temprana edad. Claro, unos disparates muy tiernos.
porque la verdad es que todo texto que sale de un niño o una niña, pues es valioso, es oro. Pero siempre tuve la escritura como modo de expresión desde temprana edad. Y escribía sobre todo cuentos en una temprana edad. Yo no sé por qué y cómo, tal vez es sencillamente la forma de ser, la personalidad o las características con que uno nace. Sí, siempre fui muy artística, pero decidí a muy temprana edad que iba a ser arquitecta. Yo recuerdo que la hermana de un tío, digo la hermana de un tío porque era una persona que estaba casada con mi tía, con la hermana de mi madre, pero son tíos, o sea, el amor. La hermana de ese tío estudiaba arquitectura y recuerdo que yo siempre estaba con ella y veía los trabajos y eran muy creativos. Y desde ese momento dije que iba a estudiar arquitectura. Luego pasa el tiempo y siempre permaneció el deseo de la arquitectura en mí. Y ya en bachillerato, esa es una anécdota que siempre cuento, en geometría. Sí, era buena estudiante, pero no era una estudiante de A y de cuadros de honor, pero siempre pues entre A y B, por ahí. Y había siempre en el curso unos super genios, ¿verdad? Que se las sabían todas, que sacaban 100 en matemática, pues yo sacaba mi 85, a veces mi 90. O sea, digamos que me manejaba bastante bien en ese mundo matemático. En la clase de geometría, el profesor hace una explicación y estaba pidiendo que quién puede hacer la proyección de ese triángulo. Y levanto la mano y cuando me volteo, nadie más de los 40 amigos había entendido cuál era ese proceso de proyección. Y en ese momento dije, creo que sí, que puedo estudiar arquitectura, porque no solamente me gusta el arte, admiro la espacialidad y todos esos proyectos importantes de superarquitectos, sino que también puedo entender el mundo tridimensional en 2 dimensiones. Y entonces ahí dije, bueno, pues nada, lo mismo que pensé a los 8 años, permanece. Wow. Qué bueno, la verdad. Pues mira, qué linda anécdota. Y son cosas como que, bueno, tú que me conoces sabes que creo mucho que todos tenemos un destino y que vamos conectando con nuestro propósito. Y que aunque tomemos el camino equivocado, no es equivocado, sino que nos dota de herramientas para cuando tenemos que ir al camino que estamos destinados a transitar. Denise, se está acercando el final. Antes nos encantaría que nos leas un poema de Cartemas, puede ser el que consideres tu favorito, y ahí entonces seguimos para que nuestra audiencia también escuche de tu propia voz. Bueno, claro. Vamos a leer Carta 3. Okay. A mi regreso tomo la poesía, florecida, recién pulida, la guardo en un saco y dentro de un cajón. Trato de no mencionarla cuando salgo a la calle. Me como las ansias de que vaya flotante a mi lado. Algunos preguntan por ella. Yo la callo con el más potente engrudo de labios, pero ellos la alan por sus delicados brazos. La vuelvo a entrar en su saco de plumas perfectas, disimulando. Mientras avanza la noche, la solicitan testarudos, desorganizando su tenue cabellera, su moño recién hecho de flores amarillas. Y así continuamos sobre el tiempo, derribando estrellas, callándola, gritándola, descomponiendo las palabras. A la hora de marcharme, recojo la poesía del suelo. Mi poesía entiende que estas cosas suceden y no reprocha. Al llegar a casa, la baño con las mieles de sanación que ella misma me regala. Pongo curitas en sus heridas, en las mías. Intentamos dormir en el bullicio del recuerdo. Ella no logra cerrar sus ojos luminosos. Ahora es un faro que atraviesa el tejado. Mínimamente tranquila, rompe la penumbra con su mirada abierta, inmóvil, entre mi cuerpo y la dulce respiración de mi compañero.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo poema, carta 3. Como decía Raquel, se está acercando el fin del programa. No te hemos llevado mucho fuera de la perrera, pero yo voy a llevarte con 3 preguntas fáciles, fáciles, fáciles y rápidas de contestar. Y además van muy relacionadas con lo que tú eres, con tu gran afición a la lectura y con tu profesión. Bueno. Me gustaría que nos recomendases un libro que hayas leído que no sea de poesía. Ok. Bueno. Es muy difícil. Lo que pasa es que tengo tantos libros favoritos. Uno, el que te inspire en este momento. Bueno, Historia de Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Uh-huh. Para mí es un libro genial. Y el boom latinoamericano es la base de mi escritura. Entonces, los recomiendo. Segunda. Un arquitecto al que admires. Ay, admiro muchos arquitectos y también arquitectos dominicanos, pero mi ídolo de todos los tiempos es Mies van der Rohe. Uh-huh. Y tercero, una obra arquitectónica que para ti te parezca el culmen en la arquitectura, puede ser antigua, contemporánea, una obra que digas, me encantaría haber sido yo quien hubiese diseñado este proyecto. Ay, Dios mío, pero ahí sí me la pusiste dura. Mira, yo voy a decir el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, ya que lo admiro. Pero también, por ejemplo, fui a la India a leer poesía, gracias, y conocí el Taj Mahal, una de las maravillas del mundo. Te deja sin palabras, o sea, son muchos, muchos. Pero digamos que esos dos se contraponen porque son dos estilos totalmente diferentes, pero el Taj Mahal que acabo de conocer y el pabellón de Barcelona que iba a sentarme ahí nada más a pensar, ¿qué pensó Mies cuando diseñó el pabellón de Barcelona? Vale, me vas a permitir una cuarta. Dale. Ahora, en el ámbito nacional, ¿qué proyecto arquitectónico en República Dominicana te parece brillante? Ay, bueno. También te la he puesto dura ahí, ¿eh? Sí, es dura porque entonces uno tiene muchos proyectos. A mí me encanta el Museo de Arte Moderno y toda la Plaza de la Cultura, pero también, bueno, vamos a decir eso. Eso están muy bien arquitectónicamente, sí. Qué bueno. Ok, bueno, ya con estas preguntas nos vamos a ver en la hermosa necesidad de invitarte nuevamente porque nos ha quedado corto este espacio, pero de verdad te agradecemos por tu tiempo, Denise, por estar aquí. Te auguramos lo mejor y sabemos que será así, que sigas viajando por el mundo leyendo tu poesía, que la poesía te siga eligiendo cada día y que siga siendo ese medio que te trae, vamos a decir así, paz, liberación y todo aquello que necesitas. Así Bueno, que gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Claro. Y quedamos a la orden. Muy importante, Denise, ¿le podrías decir a nuestra audiencia dónde pueden encontrar tus poemas, tus libros? Bueno, ahora mismo Cartemas está en Mamey Librería, pero los demás libros no están disponibles por ahora en ninguna tienda. Tengo que ponerme las pilas. Sí está en proyecto, pues tenerlos en diversas plataformas. Ok, excelente. Alfonso, Pues Denise, ha sido un placer tenerte aquí, un programa lleno de sensibilidad, de poesía, de arte, de arquitectura, y la verdad que ha sido toda una sorpresa para mí, esta invitada que yo no conocía, y como ha dicho Raquel, reitero la invitación a otro programa porque creo que se nos ha quedado cortos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como cada lunes. Les acompañó Raquel Salas. Alfonso García. Y esto fue Perros Verdes Podcast, donde encuentras Lo que no buscas. Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas.
Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa, en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.